20 de mayo de 1998, la fecha más importante de la historia moderna del Real Madrid Club de Fútbol. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Hubiera querido hacer este vídeo ayer, que fue el 26º aniversario de la séptima, la que yo considero, y os voy a explicar por qué, la Champions más importante de la historia moderna del Real Madrid, pero muchos sabéis que ando de viaje por la Florida. Ayer dormí en Gainesville, hoy he regresado a Orlando, en breves días me voy a Miami. La verdad es que me está costando Dios y ayuda poder generar contenido, pero aquí estoy, de madrugada, dándolo todo, porque de verdad que merece la pena que recordemos este aniversario, que recordemos esta Champions en particular, la séptima Champions. Ahora que vamos a por la 15ª, creo que es importante que sobre todo los más jóvenes sepan de dónde venimos y entiendan la importancia de esta Champions que celebramos el 26º aniversario ayer, la famosa séptima. Porque para mí y para muchos de mi generación, esta es la más importante de todas las Champions que hemos visto, y vamos viendo unas cuantas, pero esta fue la primera para muchísimos madridistas, porque entre la sexta y la séptima pasaron la friolera de 32 años, 32 años sin ganar una Copa de Europa, sin ganar la Champions. Ganamos alguna que otra Copa de la UEFA, ganamos también bastantes ligas, pero la Champions no. De hecho, se hacían muchas bromas con el Real Madrid, ¿no? Bromas de gente que vivía en pueblos remotos y de repente llegaba alguien después de 20 o 30 años y el señor del pueblito, el anciano, le preguntaba: ¿y el Madrid otra vez campeón de Europa? Donde te lleve tu Montero hace mucho que no ha llegado nadie. ¿Y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa? Burlándose básicamente de que nuestras Champions no eran en color. La gente decía que nuestras Champions eran en blanco y negro, porque las televisiones, las imágenes de todas las 6 primeras Champions que había ganado el Real Madrid o Copas de Europa estaban en blanco y negro. Y no era solo eso, es que encima los de mi generación habíamos visto cómo el Madrid había perdido una final de Champions contra el Liverpool en el año 81 en Francia, en París, y fue muy dolorosa porque aquella era una Champions, una Copa de Europa muy, muy disputada, a la que llegamos con muchísima garra, con un equipo bastante complicado, complejo, pero con mucho ánimo y mucho corazón, con Juanito y tal, con Laurie Cunningham. Pero la verdad es que también era el equipo de los García, García Hernández, García Cortés, y precisamente García Cortés dio una patada al aire y ahí el jugador del Liverpool se aprovechó de un error de uno de aquellos Garcías. Pero es que también no solo es eso, sino que vimos cómo no pudimos llegar con la quinta del buitre, aquella generación maravillosa de los años 80 que nos dio 5 ligas seguidas, algo que no ha hecho nadie más que el Real Madrid, el de Di Stéfano en una época y el de la quinta del buitre en otra, en la Liga Española. Y llegamos a una semifinal, aquella del año 88, que fue terrible, dolorosísima, porque estábamos haciendo el mejor fútbol de Europa, el más bonito, el más alegre, éramos pues, la admiración de todo el mundo, y sin embargo, pues aquella Champions, aquella semifinal fatídica contra el PSV fue como un puñal en el pecho. La verdad es que pensábamos que iba a ser imposible, que ya no íbamos a ver al Madrid ganar una Champions, y además había una herida adicional. Y es que en el 91, creo, 92, el Barcelona gana su primera Copa de Europa. La gana además con una Copa de Europa súper descafeinada, con equipos ridículos. Pues eso, no había ninguno de los grandes, ni la Juve, ni el Manchester United, ni por supuesto el Madrid, ni nadie así importante. Jugaron contra la Sampdoria aquella final. Pero es eso, estábamos con el asunto de que no ganábamos, veíamos al rival de la acera de enfrente ganar la Champions y a nosotros quedarnos en el camino. Y resulta que en este año tan atípico, 97-98, llegamos a esa final
Y no solo llegamos, sino que fue enfrentarnos a un equipo que parecía que iba a ser hegemónico. La Juventus de Zidane, la Juventus de Del Piero, la Juventus de Inzaghi, de Nedved, una puta pasada de equipazo. Y aquí es otra de las cuestiones por las cuales os digo que esta final fue importantísima y probablemente una de las más importantes de nuestras vidas, porque yo creo, estoy convencido que Zidane decide cambiar de equipo en esta final. Es Zidane el que ve ese Real Madrid y siente que la Juve no va a alcanzar jamás a esta historia, a este equipo con este espíritu y este corazón. Y luego, posteriormente, años después, cuando Florentino le propone venir al Madrid, viene sin dudarlo en aquella famosa servilleta, en aquella reunión de la FIFA o la UEFA, no recuerdo bien cómo fue, pero yo estoy convencido que Zidane decidió que necesitaba jugar en el Madrid este día de esta final, hace 26 años, nada menos. Y os hablo de cómo nos sentimos los madridistas aquel año, porque es que no parecía que iba a ser el año. ¿Para qué os lo voy a negar? El Madrid estaba con enormes problemas económicos. De hecho, creo que al año siguiente tuvimos que vender a Clarence Seedorf porque no teníamos ni para pagar las nóminas. Había que hacer, estábamos con muchos agujeros, una economía bastante maltrecha, con un equipo ingobernable. El propio entrenador Jupp Heynckes, este entrenador alemán, se había quejado a Lorenzo Sanz a decirle: Presi, no puedo con este equipo, no me hacen ni puto caso, no hay manera de trabajar con ellos, estos tíos. Era lo que se había llamado la quinta del Ferrari, la generación del Ferrari, porque todos se habían comprado un Ferrari, iban de niños ricos, eran gente un poquito caprichosa, no había la comunión que estamos viendo ahora en el vestuario actual con Carleto Ancelotti. Esto era todo lo contrario, cada uno iba a su pedo, era una cosa, un desbarajuste total, una desunión tremenda. Y encima, ya os digo, nos enfrentábamos al mejor equipo de Europa en la Liga. Quedamos cuartos creo, si no recuerdo mal, exactamente a 11 puntos del campeón que fue el Fútbol Club Barcelona, que por cierto quedó último de su grupo de Champions en esa, porque ya se jugaba con fase de grupos, y en esa Liga de Campeones el Barcelona, que estuvo en grupo con el Dinamo de Kiev, pero era el Dinamo de Kiev de Shevchenko, aquel Shevchenko potente, PSV Eindhoven, maldito recuerdo, el Newcastle, y el Barcelona quedó último. Nosotros quedamos primeros de nuestro grupo, que creo que fue, sí, contra el Rosenborg, Olympiacos y Porto. Nos tocó un grupo relativamente cómodo y luego pues fuimos pasando fases. Nos tocó Leverkusen, les ganamos. Después parecía que íbamos a enfrentar al Bayern de Múnich, pero no, nos enfrentamos al Dortmund, que eliminó al Bayern. O sea, ya visteis que fue una eliminatoria que vencimos a dos equipos alemanes, que parecía rarísimo. Ya os digo que fue una Champions muy, muy atípica. Ahora nos dedicamos a merendarnos equipos alemanes por donde se presenten, pero aquella vez no tanto, y siempre sufríamos mucho contra ellos. Y la Juve pues llegó contra el Dinamo de Shevchenko, y después se enfrentó al Mónaco y llegó a esa final, una final tremenda. Fijaros la alineación de la Juve: Perucci, Torricelli, Montero, Luliano, Di Livio, Pesotto, Didier Deschamps, el actual seleccionador francés, estaba ahí en aquella Juve. Edgar Davids era el que le hacía el trabajo sucio a Zinedine Zidane. Y luego estaba en la delantera Filippo Inzaghi y Alessandro Del Piero. Y tenían a Marcelo Lippi, que también sonó como potencial entrenador del Real Madrid, porque era uno de los grandes entrenadores históricos italianos. Nosotros alineamos a Bodo Illner, Panucci, Sanchís, que era el único que quedaba ya de la quinta del buitre, capitán de este equipo. Hierro, Roberto Carlos. Redondo, Karen Bessidorf. Esto era un centro del campo muy potente, muy, muy potente. Quizá el que menos destacaba ahí era Christian Karenbe, que es un tío pues que ha sido talismán, que tiene suerte. No hay más que ver la mujer que tiene, que está muy por encima de sus posibilidades, pero no era tampoco un grandísimo jugador. Y arriba jugamos con Raúl Mijatovic y Morientes. Y luego pues teníamos de reserva ahí, fijaros, a Davor Šuker, a Mavisca,
fueron los que entraron. Y ese partido sufrimos, pero dominando. La verdad es que fue un encuentro que tuvo además una previa muy complicada porque Mijatovic sintió que tenía algún tipo de desgarro en el gemelo, se lo notó el fisio y le dijo al fisio: ni se te ocurra decírselo a nadie porque como hables te mato. Le dije: mira, eso no lo puedes contar a nadie, porque si lo cuentas a alguien, te tendré que matar. Hay una anécdota por ahí de Mijatovic que dice que el otro, el fisio, se acojonó porque sabía que Mijatovic era de esa zona de los Balcanes que siempre están en guerra unos con otros y dijo: bueno, este tío debe conocer cualquier tipo de sicarios del este y es capaz de mandármelos si me voy de la lengua. Así que nadie sabía que Mijatovic estaba lesionado y salió a jugar, pero el tío se sentía predestinado. Ya lo había dicho, hay una entrevista por ahí que le hicieron los chicos de Meritocracia Blanca, que se la hicieron en Twitch, no sé si está perdida, pero realmente es auténticamente maravillosa, en la que cuenta muchísimas de estas anécdotas de precisamente de la séptima, porque es también, la séptima es la Champions de Mijatovic. Todos tenemos ese recuerdo de Mijatovic señalando con el dedo después de ese gol en el minuto que fue 67, minuto 67, todavía quedaba mucho partido y tuvimos que aguantar ahí como jabatos defendiendo aquel gol. Pero de verdad, fue un auténtico alivio. No sabéis lo que lloré. No, es que a moco tendido, una auténtica barbaridad. Era algo incomprensible. Fue quitarse un peso de encima de los hombros para todos los madridistas que lo llevábamos como una losa tremenda. Era algo que nos carcomía por dentro. La imposibilidad de demostrar en Europa que seguíamos siendo ese equipo que fue potencia y que estaba predestinado a seguir siéndolo. Habíamos perdido mucha competitividad, ya os digo que la situación era ingobernable tanto a nivel administrativo y económico, que estábamos en una situación bastante mala, y deportivamente también, pero fue pues algo milagroso. También hay que reconocerle su mérito al presidente Lorenzo Sanz, que fue un tipo muy campechano, al que se le quería mucho y teníamos mucho sentimiento de aprecio por él, y mereció ganar esa Copa de Europa. Yo me alegré mucho también por él, porque era un tipo que caía bien, pero necesitábamos otro tipo de administración, una administración más profesional, de otro estilo, más agresiva, más visionaria, porque lo de Lorenzo Sanz era ya una especie de cosa de trinchera, de entreguerras, más castizo, más a la antigua, y había que dar el salto que luego nos dio el bueno de Florentino. Pero, de verdad, sin duda, tenéis que saborear todo lo que tenéis ahora gracias a haber conseguido aquella séptima. Si nos hubiéramos hundido en una segunda final que llegábamos en mi generación sin poder ganar la Copa de Europa, yo creo que hubiera sido muy, muy complejo salir del hoyo. Y después de la séptima vino la octava. Y después ya con Zidane la novena. Después la décima con Ancelotti, y ahora pues estamos viviendo una época de absoluta gloria, de dominio hegemónico, por fin, donde el Real Madrid merece estar, y parece que además el futuro pinta muy brillante y con muchas posibilidades de seguir siendo el equipo que lidera el mundo del fútbol en todo. De verdad, insisto, para mí, y no solo, yo no creo que sea una cosa solo generacional, no creo que sea algo solo de los de mi generación. Si nos paramos a pensar, creo que indiscutiblemente, o discutiblemente, porque todo es debatible, pero sin duda habrá un porcentaje muy amplio de madridistas que deberían reconocer en la séptima como la Copa de Europa probablemente más importante de la era moderna del Real Madrid, porque nos devolvió al lugar de donde nos habíamos caído, y la travesía del desierto de 32 años, de verdad que fue dura, no se la deseo a nadie. Muchos de vosotros no habéis conocido nada ni remotamente parecido, así que os puede enseñar a apreciar lo que tenemos ahora.
Me interesa conocer vuestra opinión. ¿Qué os pareció aquella 7ª Copa de Europa? ¿Os parece, como a mí, la más importante de la historia moderna del Real Madrid? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!